Decirles tal vez a nuestros hermanos del pueblo Bolivia, pues no seamos ahora como hemos caminado hasta el momento, agachados, discriminados, humillados, por todo eso ahora ya no. Ahora sí es el momento de poder levantar nuestro pecho, nuestro sombrero en nuestra cabeza. Nunca nos sientamos que somos pobres y humildes. Somos pobres, de eso somos conscientes, pero tenemos nuestra dignidad y somos orgullosos de nuestra cultura. El 18 de diciembre no es el triunfo de Evo Morales, es el triunfo de todos los bolivianos, es el triunfo de la democracia, es el triunfo como una expresión de una revolución democrática y cultural en Bolivia. Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivíname la suerte, compañera de la vida. ¿Quién pudiera querer tanto? ¿Quién pudiera amarla tanto? Porque sigues engañando el amor que yo te da. Ha llegado el momento. Son 513 años de espera, 513 años de lucha, 513 años de sufrimiento, 513 años de marginación, de abuso, de discriminación. Yo creo que el acto de Evo Morales de proclamarse antes del acto formal en el Palacio de Gobierno en Tiahuanaco tiene que ver con seguir construyendo nuestra identidad a partir de nuestras raíces. El lugar sagrado Tiahuanaco es mi compromiso para defender a los bolivianos, para defender al movimiento indígena originaria, no solamente a la Bolivia, defender a los pueblos indígenas de América, antes llamada Abya Yala. Hace más de 2500 años, el altiplano andino ya estaba habitado. Las ruinas de la cultura tihuanacota nos revelan la existencia de un estado organizado, con identidad cultural, política y religiosa. Los aymaras, aunque tal vez no necesariamente de un tronco directo, totalmente directo, son hijos de Tiahuanaco, ¿no? Estas ruinas serían los restos ceremoniales, religiosos y astronómicos de una gigantesca urbe, eje de un magnífico estado andino. Tiahuanaco extendió su civilización a lo largo de 27 siglos. En su máximo esplendor ocupaba el oeste de Bolivia, noroeste de Argentina, norte de Chile, las costas y el altiplano peruano. Los grupos originarios han logrado mantener muchas de sus costumbres, de sus concepciones de mundo, de su propia religión, etc. Todos en nuestro país estamos impregnados de estas nuestras raíces. Cuenta una leyenda inca que en el lago Titicaca, el dios Huiracocha, dios ancestral de origen tihuanacota, concibe a Manco Cápac y Mama Oclio y les entrega una barra de oro para que en el lugar donde la barra se hundiera en la tierra, fundaran Cusco. Así se habría fundado la capital de los 4 territorios, en el idioma quechua, el Tahuantinsuyo. Respetando la diversidad, respetando lo diferente que somos, todos tenemos derecho a la vida,
Pero si hablamos de Bolivia, los pueblos aymaras, quechuas, mojeños, chapacos, bayunos, chiquitanos, yuracarés, chipayas, muratos, son dueños absolutos de esta noble tierra. Y a esos pueblos, sus derechos hay que resolverlas para resolver el problema económico, social de nuestra Bolivia. Ahora quiero entrar en tu cuerpo y quedarme ahí dentro. Ahora quiero entrar en tu cuerpo y quedarme ahí dentro. A nombre de nuestros antepasados, convocarnos, unirnos, porque llegó la hora de cambiar esa mala historia de saqueo a nuestros recursos naturales, de discriminación, de humillación. Los aymaras quechuas no somos rencorosos, y si hemos ganado ahora, no es para vengarse con nadie, no es para someter a nadie, solo reclamamos unidad, igualdad, hermanas y hermanos. Ahora quiero entrar en tu cuerpo y quedarme allá adentro. Bueno, en esos momentos estamos acercándonos aquí a la Plaza San Francisco, Plaza de los Héroes, para festejar. Estamos festejando y siempre lo vamos a festejar al triunfo de nuestro partido, que es el MAS. Mira, como una relación, digamos, ¿no? Como que tanta gente que se ha reunido aquí, que se ha juntado. Cuando estaba llegando el Papa, no se ha juntado así, tanta gente, digamos, ¿no? Entonces, ahora eso que ha motivado, que ha movido a todo el mundo la actividad del Evo, digamos. Esa lucha que nos dejó Tupac Katari sigue, hermanos y hermanos, y continuaremos hasta recuperar el territorio. La lucha que dejó Che Guevara, vamos a cumplir nosotros, hermanas y hermanos. En 1532, los españoles conquistan el Tahuantinsuyo, asesinando al último líder inca, Atahualpa. 250 años después, quechuas, aymaras y otros pueblos originarios se sublevan contra el dominio español. El gran objetivo es esa nuestra huipala, la convivencia de todos, aymaras, quechuas, castellano hablantes, mestizos, y ese es el mandato que nos ha dado nuestro presidente a sus congresistas y al presidente del Congreso. Un Estado multicultural, un Estado donde todas las naciones, todos los idiomas y todos los colores convivan en igualdad de condiciones, con las mismas oportunidades, con las mismas prerrogativas y los mismos derechos. Un hito muy importante son las rebeliones de 1781. Fueron comandadas para el caso del Perú por el Inca Tupac Amaru, con una visión que muchos dicen es un poco la visión de Evo Morales, porque Tupac Amaru planteó la unidad entre criollos, mestizos e indígenas frente al colonialismo español. En esa misma época, en el altiplano boliviano, se produce una sublevación aymara comandada por Tupac Katari y articulada a la del Inca, Tupac Amaru. Tupac Katari es un líder que ha sido profundamente reivindicado por los movimientos indígenas, y ese se considera un hito de la lucha, puesto que esta sublevación no solamente significó un cerco a la ciudad de La Paz durante meses, a los españoles y criollos. Tupac Amaru sería descuartizado al igual que Tupac Katari. Este último, antes de morir,
profetizó su retorno en millones. Se ha cumplido la profecía. Ustedes me mataréis, pero regresaré mañana y seremos millones. Han regresado millones de bolivianos, todos los bolivianos. Han regresado los indígenas de Bolivia y los indígenas de América. Han regresado los pueblos de América y ha regresado o ha llegado a la presidencia el estimado compañero, hermano Evo Morales. Nunca había pensado ser presidente, de dirigente a presidente, pero quiero decirles que no solo hemos presidente, el movimiento popular, especialmente los quechuas, los aymaras, guaraníes, todas las nacionalidades, somos presidentes de hermanas y hermanos. El primer grito de independencia se produce en Chuquisaca, el 25 de mayo de 1809. En esta ciudad, la Universidad de San Francisco Xavier y la Academia Carolina constituían centros de difusión de nuevas ideas, y fue allí donde se formaron importantes dirigentes de las revoluciones emancipadoras. Entre los más recordados, el chuquisaqueño José Mariano Serrano, Cornelio Saavedra, oriundo de Potosí, Bernardo Monteagudo, de Tucumán, y los porteños Mariano Moreno y Juan José Castelli. Después de Chuquisaca, la llama revolucionaria se extiende a otras ciudades del continente. En menos de 2 años, movimientos criollos emancipadores en La Paz, Quito, Caracas, Buenos Aires, Santiago de Chile, crean juntas de gobierno locales e impulsan ideas de independencia y liberación en todo el continente. Durante años, las montoneras de Juana Azurduy, Manuel Padilla y Martín Miguel de Güemes, con el apoyo del ejército auxiliar, combaten a las tropas realistas que dominaban el Alto Perú. Mientras se desarrollaban las campañas libertadoras de Bolívar y San Martín, el 9 de julio de 1816 se reúne el Congreso de Tucumán y declara la independencia de las Provincias Unidas del Sur. Entre las propuestas acercadas a esta reunión estuvo la de instaurar una monarquía incaica, coronando a un descendiente inca. Esta iniciativa no prosperó. En 1824, el ejército libertador expulsa definitivamente a los españoles en la batalla de Ayacucho. Al año siguiente, Antonio José de Sucre crea la República de Bolívar. Los pueblos originarios continuarán en el mismo estado de explotación y miseria, permaneciendo excluidos política y socialmente. Se marginó la participación de los pueblos indígenas originarios en la fundación de Bolivia
el año 1825. Por eso los pueblos indígenas originarias se claman refundar Bolivia mediante la Asamblea Constituyente. Primero la Constituyente, ¿por qué? Porque ahí vamos a regular nuestra constitución política adecuada, nuestras leyes. Yo creo que sí, al favor de los pobres, de la gente que nunca ha participado. Tenemos una constitución política del Estado, hermano, que dice, no, derechos, tenemos un montón de derechos, pero nosotros no tenemos derechos, no nos los dan. Los derechos lo han mantenido en el 30% del país, ellos solamente tienen derecho de todo. Desde aquellos tiempos, hace 500 años, creo que hemos sido explotados por los ricos y transnacionales y impuestos con las leyes transnacionales que no nos pertenecen a nosotros, y nosotros como pueblos indígenas no estamos de acuerdo con eso. La Asamblea Constituyente será el gran escenario del encuentro de todos los bolivianos y nadie estará en el sótano, nadie estará bajo la alfombra, todos somos iguales, blancos, negros, mestizos. Bolivia es diversa y su gobierno y su Estado será igualmente diverso para beneficio de cada uno de los 8.5 millones de bolivianos que componemos esta patria amada, esta patria querida. En 1879, en la Guerra del Pacífico, Bolivia pierde su salida al mar. Brasil, con el apoyo de una administración corrupta y la intervención armada de bandeirantes y filibusteros brasileños, compra el territorio del Acre, estratégica zona de producción de caucho. Entre 1932 y 1935, la Guerra del Chaco es un nuevo desastre para Bolivia. Paraguayos y bolivianos acusan más de 100 muertos en la contienda. Bolivia sufre otra pérdida de territorio que, sumada a las anteriores, la deja reducida a la mitad de su tamaño original. En 1952, una insurrección conducida por el movimiento nacionalista revolucionario y apoyada por mineros y campesinos, obtiene conquistas sociales y políticas de importancia histórica, como la reforma agraria, la nacionalización de las minas y el voto universal. Se suceden casi 20 años de gobiernos militares pro-norteamericanos, con la breve experiencia del gobierno popular del general Juan José Torres, exiliado posteriormente en Buenos Aires y asesinado por la AAA. En estas 2 décadas se lleva adelante la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, coordinada por la CIA, que tuvo su mayor desarrollo con la aplicación del Plan Cóndor. En 1982, con el retorno a la democracia, el Estado boliviano se encontraba desquiciado política y económicamente. Entre 1985 y hace unos años, yo diría hasta el 99 más o menos, se aplican las políticas neoliberales, frenaron este proceso ya de debacle del país del 82 al 85, pero con un saldo, un costo social terrible. A todos los chicos de la calle que nos ayuden, ¿no?, a salir adelante y
a que tengamos unos hogares más para que salgamos adelante, para que podamos trabajar y estudiar. Acá en Bolivia hay personas que tienen 125.000, 250.000 hectáreas, pero en cambio nosotros no tenemos ni siquiera una hectárea para sembrar. Para nosotros que siempre que hemos querido siempre que se cambie el gobierno, ¿no es cierto? Más que todo, los gobiernos burgueses que aquellos tiempos que nos han llevado nuestras riquezas. Me siento feliz, alegre, contenta de que aquí nuestro compañero Evo haya entrado al Palacio de Gobierno. O ya a partir de esta tarde ya será presidente y nuestro electo. Yo sé que va a superar también todas las amarguras que hemos tenido a nosotros, a las necesidades que nosotros estamos pidiendo. Y ahora el triunfo de Evo nos hace pensar que vamos a descansar un cacho de las marchas, los bloqueos, las peleas con la policía más que todo, porque nuestro pueblo siempre ha sido luchador. Se acabó la globalización, despedite del sifón, de la cara del billete, del aumento de la lucha del patrón, de la revolución. Todos toman, todos transan, todos venden menos vos, excluido del montón, excluido del gol. La gambeta te ganó, te ganaron la granada al corazón, te dejaron el garrón, los domingos en la plaza y el cartón. Y arreglate como puedas, no te liberación y que limonada. Felizmente hemos despertado defendiendo la tierra, hemos despertado defendiendo los recursos naturales, hemos despertado defendiendo la hoja de coca, y así hemos avanzado. Y estamos acá ahora para decir juntos todos, en Bolivia y América, liberarnos para siempre. Vinieron las políticas norteamericanas de erradicación de cocales, justamente en la época neoliberal, desde el 85, 86, pero sobre todo fines de la década del 80, empieza a vivir una persecución tremenda. El llamado cocalero es una síntesis de la pobreza en Bolivia, pero con mucha identificación de las luchas sociales, de los problemas políticos, ideológicos, programáticos, y automáticamente el movimiento campesino del trópico, más conocido como cocalero, es parte central de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, de la Confederación de Colonizadores, la Federación Nacional de Mujeres y el eje central también de la Central Obrera Boliviana. Antes eran los mineros, ahora son los cocaleros de Bolivia. Esto nos ha permitido fácilmente estructurarnos en base al movimiento cocalero para las cuestiones de reivindicación económica, social. En base a la hoja de coca, hemos convertido una lucha de carácter nacional. La hoja de coca se ha convertido últimamente en símbolo de unidad para defender la dignidad y la soberanía del pueblo boliviano. En abril del año 2000, en Achacachi, un movimiento de campesinos e indígenas realiza asambleas y coordina un bloqueo de caminos organizado en contra de la privatización del agua y por la reivindicación de la identidad aymara. El Malcu Felipe Quispe, dirigente de la CESUD-CB y fundador de lo que más tarde será el MIP, Movimiento Indígena Pachacuti, lidera estos levantamientos. La represión del ejército provoca 2 muertes. Ante la violencia con que actúa el gobierno, el movimiento indígena expulsa a las autoridades locales y militares. Todas las movilizaciones son pues producto de esa postergación, de esa discriminación tanto racial
todo sentido, ¿no?, hacia nuestra provincia y en general a toda la nación aymara. El gobierno de Hugo Banzer se ve obligado a iniciar negociaciones con Felipe Quispe. Estas negociaciones no prosperan y campesinos del altiplano vuelven a levantarse en septiembre del mismo año. En esa misma época, en la ciudad de Cochabamba se inicia la Guerra del Agua. El gobierno de Cochabamba decide privatizar el agua, entregándola en concesión por 40 años a la empresa Aguas del Tunari, un consorcio extranjero controlado por la multinacional norteamericana Bechtel. Aguas del Tunari sube las tarifas y expropia los pozos de agua administrados por la población. Campesinos, cocaleros, sindicatos y cochabambinos organizan la Coordinadora en Defensa del Agua, una gran asamblea popular en el centro de la ciudad. Si el gobierno no quiere que Aguas del Tunari se vaya, el pueblo tiene que sacar Aguas del Tunari, compañeros. 600.000 personas se movilizan y toman Cochabamba, mientras campesinos bloquean las principales rutas de la zona. Las protestas fueron respondidas con fuego. Hubo varios heridos y 6 muertos. Al cabo de intensas luchas, logran expulsar a la empresa extranjera, consiguiendo una victoria fundamental en la reivindicación de sus derechos. Anulamos el contrato. Y para eso no solamente es importante que el dirigente principal esté detrás de las bases. En esta clase de fuerzas de lucha, el dirigente debe estar primero a la cabeza de los dirigentes, y no por hecho de que hemos diputado por entonces iba a estar manejando detrás de las bases, sino estaba adelante con mis compañeros, que me acuerdo que algunas compañeras llevaban en su aguayo, en su espalda, algunas formas de tomo, como también asustar a los aparatos de represión. Claro, los aparatos de represión decían que estarán cargando seguramente alimentos, coca, pero cargaban otras cosas para poder resistir finalmente cuando había mucha agresión, mucha provocación de los aparatos de represión. Mucha clase media ya estaba cansada, ¿no? Ya el 2002 ya estaba muy cansada de la política, la corrupción, los gobiernos nefastos que hemos tenido. Un jefe del Senado, el presidente del Senado ganando miles de bolivianos cuando la gente aquí tiene un salario mínimo de 450 bolivianos. El presidente del Senado sacaba más de entre 48.000 y 50.000 bolivianos, etcétera. Solo tenemos saqueadores, mentirosos, mañudos. En la colonia han gobernado los españoles y en la república han gobernado los hijos de los españoles. Pero esto no va a pasar por mucho tiempo. Hoy estamos cerca, un paso falta para llegar al palacio. Y lo vamos a llegar. El año 2003 fue el punto culminante de la confrontación política y social en Bolivia. En febrero, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, conocido como el GONI, decreta un impuesto a los salarios. Esta medida genera un motín policial y una rebelión popular en la ciudad de La Paz, duramente reprimida por militares y francotiradores. Mueren 32 personas y hay más de 300 heridos. Es una mierda, para una huevada. En octubre del mismo año se desata la guerra del gas.
la población rechaza la política gubernamental de exportación de hidrocarburos. A partir del 11 de octubre, los salteños bloquean La Paz y se impide la entrada de gasolina a la ciudad. El gobierno contraataca con la caravana de la muerte para conseguir combustible. Camiones cisterna, escoltados por tanques de guerra, soldados y topadoras, dejan como saldo 26 muertos y decenas de heridos en la combativa ciudad de El Alto, histórico espacio de resistencia desde Túpac Katari. Los mineros entran a dinamitazos en La Paz. Cientos de miles de alteños y paceños, de comunidades originarias y de campesinos, ocupan Plaza San Francisco. Ante la presión de una multitud en las calles de La Paz, Gonzalo Sánchez de Lozada renuncia a la presidencia y escapa en avión a la ciudad de Miami, en Estados Unidos. El Congreso Nacional resuelve aceptar la renuncia a la presidencia constitucional de la República presentada por el ciudadano Gonzalo Sánchez de Lozada. Los colegas congresales estén de acuerdo si van a levantar la mano. Informe, senador secretario. Como agradecimiento han matado en Guarina, en Jesús de Machaca. Como agradecimiento en Vinto, han matado, han masacrado en Chapare. Indio hermano, tú has ayudado a revivir en mi pecho la llama de la liberación. En mi pecho la llama de la liberación. La lucha de todos los sectores no ha sido en vano. La sangre derramada por nuestros hermanos no ha sido en vano. Será y va a ser un gobierno sin muertos. Y no así como nos han masacrado, nos han humillado. Eso no va en este nuevo gobierno de los movimientos sociales. No somos vengativos, no nos vamos a vengar con nadie. Sí vamos a enseñar cómo se gobierna a quienes nos masacraron, nos asesinaron. Esas personas que violaron los derechos humanos tienen la obligación de volver a Bolivia y están en la cárcel. En esta plaza hace 2 años, seguramente como muchos de ustedes corríamos, era porque nos gasificaban y nos baleaban. Ahora esta plaza ya no es para gasificar. Esta plaza es la plaza de la victoria. Es la plaza de la victoria del pueblo. Es la plaza de la victoria de la patria y de la nación. Mi esperanza es muy grande. Creo que cuando una guagua nace, guagua decimos aquí, ¿no? Bebé nace, depende mucho cómo ha nacido para que uno tenga también más. Todo bebé es bienvenido, todo cambio, toda transformación, todo momento de fundación de algo nuevo es bienvenido. Pero más aún si ese nacimiento se ha dado con tanto augurio, tanto apoyo, tanto sentimiento positivo de parte de la gente. Que viva
que viva este parto, que viva el alumbramiento de esta otra Bolivia posible, que viva el nacimiento de otro mundo posible. Nosotros pensamos de que vamos a ser el ejemplo en toda la América Latina y tenemos que derrotar definitivamente a ese modelo que tanto daño ha hecho a la América Latina. Hoy por hoy, con el gobierno de ahora, estamos esperando que se haga la Asamblea Constituyente, porque es ahí donde va a haber el cambio. Y el pueblo puede gobernar. Cualquiera persona, si quiere, puede llegar a gobernar a su país, pero por el bien del pueblo, no para unas cuantas personas, digamos, ¿no? Eso yo digo porque se está motivando a toda Latinoamérica que el pueblo puede gobernar para su pueblo, para ellos mismos, digamos, ¿no? Sin discriminar a ninguna sola persona.